Bienvenidos a Edificando en el Reino. Una vez más estamos en otra nueva reflexión. Gracias por estar por aquí escuchándonos y abriendo sus dispositivos para llegar a ustedes en diferentes partes del mundo. Gracias por sus atenciones. Un saludo desde Dallas, Texas. Galdino Flores transmitiendo desde Dallas, Texas para ustedes. Hoy vamos a meditar en otra reflexión que vamos a analizar la vida de Abraham, y el título de esta reflexión es: ¿estás listo para subir a otro nivel? ¿Estás listo para subir a otro nivel? Y estamos hablando de la fe. De la fe vamos a hablar sobre el capítulo 22 de Génesis. Encontré esta historia donde Dios le pone una prueba a Abraham. Recuerden que estamos hablando sobre la fe de Abraham, cómo crecer, cómo aprender, por qué le llaman el padre de la fe. Y esta es una de las cosas en las cuales hoy vamos a reflexionar, precisamente en una prueba que Dios le da a Abraham. Y en toda esta prueba, él tiene que someterse. Él tiene que aprender varias cosas. Dios lo lleva de un proceso a otro proceso para ir creciendo, para ir preparándolo para cosas más grandes. Y creo que Dios quiere eso de cada uno de nosotros, prepararnos para ir subiendo de un nivel a otro nivel y a otro nivel. Creo que cada día Dios nos muestra una forma de cómo crecer, una forma de cómo desarrollarnos cada vez más a la voluntad de Dios. Y eso es lo que vamos a aprender en esta historia. Dice que Abraham le había nacido ya a su hijo Isaac. Recuerden que en los estudios pasados estuvimos analizando de cómo Dios había preparado a Abraham para tener fe, para confiar, para preparar su mente de cómo iba a ser él el padre de una nación. No tenía hijos, su esposa era estéril, él era muy grande de edad, pero Dios le da un hijo. Y nació el hijo, su hijo de la promesa, Isaac. Y pasaron muchos años que Abraham estuvo disfrutando de el nacimiento de Isaac. Era el hijo querido, era el hijo amado, amado por Sara, amado por él. Era lo más hermoso, el primer hijo. En los últimos años, en su vejez, donde aparentemente ya no había ni una esperanza de tener hijos. Así que Isaac llegó a ser el hijo amado, el hijo más querido, el hijo más protegido. Me imagino que al no tener hijos y al tener el hijo ya en su vejez, era un hijo a quien cuidaban mucho, lo protegían de todo. Le tenían como el favorito. No había nadie más, pero el consentido. La madre lo amaba bastante, que siempre lo estaba cuidando, a dónde iba, qué hacía, con quién se juntaba, qué le pasaba, que no tuviera peligros, que no tuviera problemas, porque era el hijo amado, el hijo que había llegado en la vejez. Igual Abraham también estaba preocupado, pensando siempre en su hijo, con quien jugaba, que no se cayera, que no se lastimara. Siempre
tratando de estar al pendiente de su hijo. Su hijo empezó a crecer y llegó a la adolescencia. Seguía siendo el hijo querido, el hijo amado, el hijo protegido, el hijo de la promesa. Ya aproximadamente a los 14 años, habían pasado desde que nació, 14 años aproximadamente. Y ellos seguían amando y felices con este hijo que Dios les había dado. Pero de pronto, cuando Abraham estaba ahí viendo a su hijo, observándolo ya adolescente, 14 años, un hijo que ya empezaba a tener su propio carácter, a tomar sus propias decisiones a los 14 años. Tú, mejor que nadie, conoces los jovencitos de 14 años, ya quieren hacer lo que ellos quieren y ya no quieren estar bajo el cuidado de sus padres. Isaac era un buen hijo. No dice la Biblia que fuera rebelde, no dice la Biblia que se portaba mal. Pero al estar Abraham observando a su hijo, y me imagino yo que pensando, qué tan grande ha crecido mi hijo, qué grande se ha puesto, ya 14 años, ya casi es un joven. Observándolo, de pronto escucha una voz y le dice esta voz: Abraham. Inmediatamente, al escuchar esta voz, Abraham reconoció la voz, porque estaba acostumbrado a escuchar la voz, y esta voz era la voz de Dios. Ya tenía mucho tiempo, años, que no había escuchado la voz, y de pronto escucha que Dios le habla: Abraham. Inmediatamente él le dice: heme aquí. Cuando él contesta heme aquí, es una forma que se tradujo al español, pero en sí lo que quiere decir es: aquí estoy, Señor, estoy a tu disposición. Estoy a tus órdenes. Dime qué quieres que haga. Aquí estoy, ¿para qué soy bueno? Él estaba dispuesto siempre. Y Dios le dice, cuando él está observando a su hijo, Dios le dice: Abraham, quiero que sacrifiques a tu hijo en un holocausto para mí. Quiero que lo lleves y lo sacrifiques para mí. En ese momento, la Biblia no dice qué fue lo que pasó en la mente de Abraham, pero me imagino que él se quedó pensando, no contestó nada, no dijo nada, se quedó pensando, se levantó, y si nos ponemos a imaginar, fue a hablar con Sara y le dijo: voy a tener que ir a un lugar para llevar a Isaac, nuestro hijo. Tenemos que hacer algo. Me imagino que Sara debe haber dicho: está bien, pero cuídalo mucho, que no le pase nada, que no vaya a perderse por ahí, que nadie le vaya a hacer algo, que nadie le haga algo, y se lo encargó mucho. Ese día, creo yo que Abraham estuvo meditando toda la noche sobre lo que Dios le había pedido. Él sabía que era el hijo de la promesa. Él sabía que era el hijo que en él iba a haber una nación grande, que Dios le había dicho que iba a ser como las estrellas, que iba a ser como la arena del mar, que no se podía contar. Ese era el pueblo que Dios iba a sacar de Abraham por medio del hijo de la promesa. Y ahora Dios le estaba diciendo: mátalo para mí. Yo te voy a decir en dónde,
Tú solamente camina. Dice la historia que al siguiente día, Abraham muy temprano se levantó, preparó todo, buscó a 2 siervos, 2 trabajadores de él, que fueran con él y Isaac, su hijo. Preparó todo y se pusieron en camino. Y las Sagradas Escrituras no nos dice qué tanto caminaron, pero en uno de los versículos del capítulo 22 dice que al haber caminado 3 días hasta llegar al lugar donde Dios le iba a mostrar en dónde iba a ser el sacrificio de Isaac para Dios. Abraham no replicó nada. Abraham no le dijo nada a Dios, ni le reclamó, ni le dijo que era el hijo de la promesa, ni le dijo que él se lo había prometido. No dijo absolutamente nada, ni tampoco dijo por qué voy a sacrificar a mi hijo. En ese tiempo, la cultura de donde él venía se acostumbraba mucho a sacrificar a los niños, a sus dioses. Tal vez para él fue algo no normal, pero algo conocido. Y decidió ir sin preguntar. Él sabía que en el momento en que Dios le estaba pidiendo que sacrificara a Isaac, su hijo único, su hijo querido, su hijo amado, Dios le dijo: sacrifícame a tu hijo amado. Recuerden que tenía otro hijo que había tenido con Agar, a Ismael, el mayor. Pero este era el de la promesa. Este era el amado, el esperado. Y le dijo: sacrifícame a tu hijo amado. Abraham se puso a caminar. Y la Biblia no dice, la Sagrada Escritura no nos dice qué pasó en esos 3 días que él caminó con Isaac y sus 2 trabajadores por 3 días. Pero podemos imaginar la tensión que había en su mente de saber que llevaba a su hijo y que su hijo iba a morir. Él lo sabía. Isaac no lo sabía. Los trabajadores no lo sabían. Sara, que se había quedado en casa, no lo sabía. Solamente él sabía lo que Dios le había pedido. Se levantó muy de mañana, dice, para salir. ¿Quién se levanta muy temprano de mañana para ir a cumplir algo que no es mucho de su agrado? Algo que no quiere hacer, pero lo tiene que hacer. ¿Quién se levanta de madrugada para hacer eso? Nadie. Abraham se levantó porque él amaba a Dios y él sentía deseo, gozo, alegría, pasión por siempre ser obediente a Dios. Y en esta historia vamos a descubrir 3 cosas. La primera cosa es que la fe de Abraham va a ser probada. La segunda cosa, que para probar la fe de Abraham tiene que obedecer. Y la fe se prueba por medio de la obediencia. Y la tercera cosa es que si él realmente amaba a Dios con todo su corazón. Así que él se levantó muy de mañana por ese deseo de obedecer al Señor.
Él estaba acostumbrado, él era obediente, siempre era obediente. Pero en esta ocasión era algo muy difícil para él. Si nos ponemos a imaginar un poquito qué pasó en esos 3 días de camino. Y puedo imaginarme que Abraham tuvo muchos pensamientos que llegaron a su cabeza. El enemigo pudo haber venido en su mente, hablarle en su cabeza, en su mente, decirle: Abraham, ¿a dónde vas? Imaginemos la conversación de Abraham en su mente con el enemigo, diciéndole: Abraham, ¿a dónde vas? Y él diciendo: a sacrificar a mi hijo Isaac. ¿Por qué? Dios me lo ha pedido. Imaginemos que el enemigo en su mente le dice: ¿estás seguro, Abraham? ¿No habrás escuchado mal? A lo mejor escuchaste mal. Yo no creo que Dios, quien te ama y que te dio a este hijo por una promesa y que te ha prometido en él hacer una nación grande y poderosa, ahora te esté diciendo que lo lleves y lo mates. ¿Estás seguro? Imaginemos la presión que Abraham tenía durante 3 días caminando hacia el lugar donde Dios le iba a indicar que iba a sacrificar a Isaac. Y comparto esto porque cuando pasas una situación de una prueba que tienes que enfrentarte con la fe a tu prueba, de pronto estás en casa, fuiste a un lugar y te llaman para decirte: ven, queremos hablar contigo porque hay un problema. Y tú tienes que viajar 3 días para llegar a ver cuál es el problema. Te imaginas innumerables cosas. Te imaginas cosas negativas que vienen a tu mente. No sabes lo que vas a enfrentar. No sabes qué es lo que quieren hablar contigo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el problema? ¿Qué fue lo que ellos descubrieron que tienen que hablar contigo? No lo sabes. Y pasa un día y tú piensas y piensas y piensas. Y pasa otro día y te imaginas muchas cosas. Esto es natural. Esto siempre pasa. Te imaginas muchas cosas que puede ser por la cual te han llamado para que vayas y te presentes. Si es en tu trabajo y te llama el jefe y te dice: el viernes vienes a la oficina, por favor. Quiero hablar contigo. Y es apenas lunes. Y toda la semana te la pasas pensando: ¿qué querrá el jefe? ¿Por qué me llamó a la oficina? ¿Será que me va a correr? ¿Será que me irá a aumentar el salario? ¿O qué está pensando de mí? ¿O me va a bajar de puesto? ¿O va a cambiarme de lugar? ¿O me va a liquidar y va a decir: ya no quiero tus servicios? Vienen muchos pensamientos a la cabeza. Y eso es la prueba de Abraham. Al caminar, el enemigo trataba de bloquear para que Abraham no cumpliera el plan de Dios. Pasaron todos estos días, 3 días caminando. Y la Biblia no dice que Abraham hablara con sus trabajadores. La Biblia no dice que Abraham hablara con Isaac. Me imagino que iba en silencio, caminando, pensando, meditando
y peleando en su mente con los pensamientos negativos. Es una presión, es una prueba de fuego, porque no sabe lo que va a pasar, no sabe lo que va a ocurrir, no sabe cómo reaccionar, no sabe cómo enfrentar esto, y no lo podía compartir con nadie. Era una lucha solamente de él internamente. Llegaron al lugar después de 3 días de caminar. Y allí la Biblia dice que Abraham levantó la vista. Y levantar la vista para los judíos es un sinónimo de orar. Es un modismo. Es una forma de decir, está orando. Levantó la vista, está orando. Cuando leemos en las Sagradas Escrituras que Abraham levantó la vista, está haciendo un modismo de decir, oró para buscar la dirección de Dios. Y vio, Dios le mostró el monte de Moriah, donde le dijo, allí quiero que vayas, porque ahí quiero que sacrifiques a Isaac. Caminaron hacia ese rumbo. Llegaron a un lugar, cuando vio el lugar tan cerca, y le dijo a sus trabajadores, quédense aquí, que el muchacho y yo vamos a ir a adorar allá. Y cuando terminemos, regresaremos. Él lo decía en forma de fe, pero él sabía que lo más probable es que él iba a regresar solo, porque Isaac ya no iba a regresar, iba a ser sacrificado. Ahora, imaginemos un poquito en este caminar entre ellos dos. Dice las Sagradas Escrituras que caminaban juntos. Caminar juntos. ¿Qué significa esto? ¿Que iban pegaditos? ¿Que iban uno al lado del otro? Tal vez sí, pero lo que da a entender es que caminar juntos iban con el mismo sentir. Pero al principio no. Al principio creo que Isaac estaba pensando en otra cosa. Abraham estaba pensando en el sacrificio. Isaac pensaba en otra cosa. Pero al llegar ahí y cargar los leños para hacer la fogata para el sacrificio, tomó los leños, los puso en el hombro de Isaac, y Abraham tomó el cuchillo y tomó el fuego para prender el fuego. Al caminar un poquito, el enemigo, vamos a imaginar que el enemigo ahora entró en la mente de Isaac y le dijo, Isaac, ¿ya viste hasta dónde van? Y él pudo haber contestado, sí, hacer un sacrificio. Y el enemigo le pudo haber dicho en su mente, sí, hacer un sacrificio. ¿Ya viste que tú llevas la leña para hacer el fuego? Tu padre lleva el cuchillo y el fuego. Isaac, ¿en dónde está el cordero? En ese momento Isaac se pone a pensar, es verdad, vamos ya a hacer el sacrificio allí adelante, arriba. ¿Y dónde está el cordero? ¿Por qué no lo llevamos? ¿Llevamos todo? Solo nos falta el cordero. Entonces Isaac le pregunta a su padre,
y le dice, Padre. Y Abraham le dice, heme aquí. Dime, hijo. Otra vez vemos la disposición de Abraham. Aún en medio de la tormenta de prueba, de luchas mentales que él tenía la disposición a decirle, hijo, aquí estoy a tus órdenes, dime en qué te puedo ayudar, qué pasó, ¿quieres hablar conmigo? Dime, estoy a tu disposición. Aquí vemos el carácter de Abraham, un carácter realmente gobernado por Dios. ¿Qué pasa cuando tú estás en una situación de tensión mental? Tienes problemas y solamente tú lo sabes. Y están pasando por tu mente una y otra vez. Y pasan por tu mente todos los problemas que tienes que solucionar y no hayas cómo solucionarlos y no hayas cómo compartirlos con nadie. Y de pronto tu hijo se acerca y te dice, papá. Tú le contestas así, dime, hijo, ¿en qué te puedo ayudar? O le dices, ¿qué quieres? No me molestes ahorita. Es el carácter de muchos padres cuando están pasando por situaciones complicadas en la mente, tienen luchas, tienen preocupaciones, tienen cosas que tienen que arreglar y que no hayan cómo hacerlo. Y cuando el niño, su hijo se acerca, no tienen la paciencia que Abraham demuestra aquí y le dice, heme aquí, hijo, dime. Estoy a tus órdenes. Estoy disponible para ti. Isaac le pregunta, llevamos todo. La leña, el fuego, el cuchillo y el cordero. ¿Dónde está? Abraham le dice, bueno, Dios se proveerá. No lo tenemos, pero Dios se proveerá. En ese momento, Isaac siguió caminando con él, pensando, bueno, Dios se proveerá de un cordero. Caminaron y caminaron y caminaron juntos, con una misma visión de hacer un sacrificio. Caminaron juntos, pensando en lo mismo. Cuando llegaron allá, al monte de Moriah. ¿Por qué allí? Porque Dios quería enseñarle algo más a Abraham. Enseñarle, subirlo de nivel. Recuerden que esta era la prueba de la fe. Dios es fiel. Dios siempre es fiel. Dios nunca cambia. Dios siempre es fiel. Y Dios se manifiesta y se mueve cuando sus hijos se someten a su voluntad. Cuando uno se somete a la voluntad de Dios, Él se mueve y hace grandes cosas y maravillas. Es cuando Él empieza a hacer los milagros, las cosas imposibles. Lo que decimos, si esto no hubiera sido por Dios, no hubiera ocurrido. Es cuando uno se somete a la voluntad de Dios y le dice, Señor, aquí estoy, soy obediente, yo te obedezco, no entiendo las cosas, no sé por qué estoy pasando por aquí, no sé por qué tengo que enfrentarme sobre estas luchas sin saber qué es lo que va a pasar en 3 días. Pero aquí estoy, obediente
a ti. Me someto a la obediencia. Yo obedezco todo. Yo me entrego a ti. Cuando llegaron ahí, al lugar, al monte de Moriah, Moriah tiene un significado. Cada cosa tiene un significado en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Cada cosa tiene un significado. Dios llevó a Abraham al monte de Moriah porque Moriah quiere decir el maestro que enseña. Dios, como maestro, quiere enseñarle a Abraham un nuevo nivel de fe. Por medio de la obediencia y por medio del amor que él tenía. Ahora aquí, la prueba más grande de Abraham, él había tenido pruebas. Él había tenido pruebas pequeñas, donde Dios le había hecho pasar, pero esta era una de las pruebas más grandes. Una prueba que lo iba a preparar para otras cosas más grandes que Dios quería que él hiciera, o que Dios quería que él pasara y que estuviera listo y preparado. Dios le había dicho: deja a tu padre, deja tu tierra, deja a tus parientes. Tuvo que deshacerse de Lot a la mitad de camino. Tuvo un hijo, a Ismael, que tuvo que deshacerse de Ismael y dejarlo ir. Y en todas estas cosas él había aprendido a desprenderse para obedecer a Dios. Desprenderse de cosas que él amaba, porque él amaba a su padre y no lo quería dejar, porque era su padre, pero lo tuvo que dejar. Él amaba a su sobrino Lot, era su familia, era su sangre, pero tuvo que separarse de él. Él amaba a Ismael, su primer hijo, pero tuvo que deshacerse de él, tuvo que dejarlo ir. Ahora, Dios le estaba pidiendo algo que él amaba, lo más grande que él tenía, que él amaba a Isaac. La pregunta es: ¿qué es lo que tú amas? ¿Qué es lo más grande que tú amas? Y la otra pregunta es: ¿estás dispuesto a dárselo a Dios por amor y por obediencia? Esta era la prueba de Abraham. Darle a Dios generosamente lo más grande que él tenía en la vida y que amaba. Lo más preciado, lo más valioso. Pero tenía que dárselo a Dios en forma generosa, por amor y por obediencia. Él se pudo haber negado. Él pudo haber dicho: no te lo doy. Es mi hijo. Yo no lo voy a matar para darte un sacrificio. Es mi hijo. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No. Él pudo haberse negado. Él pudo haber puesto en contra de Dios y haber dicho no y no. Pero él, en su obediencia, en su amor hacia Dios, le dijo: está bien, yo estoy dispuesto a darte lo que más amo en mi vida. En una ocasión, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y andaba predicando, dice un evangelista, uno de los evangelios, que vino un joven y hincando las rodillas se arrodilló enfrente de él y se inclinó en reverencia y le dice: maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Él quería tener la vida eterna.
vivir con Dios eternamente? Y Jesús le explica los mandamientos y él dice, ya los he guardado. Ah, qué bien, le dice Jesús. Te falta una cosa. Y él dijo, ¿qué me falta, maestro? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y luego vienes y me sigues. Y dice que el joven se levantó triste, se dio la vuelta y se fue. Su amor estaba en todas las posiciones, en todas las riquezas, y no estuvo dispuesto a dárselas a Dios para heredar la vida eterna. Esta era la prueba de Abraham. Abraham tenía que enfrentar esta prueba y pasarla para subir a otro nivel. Por eso es que la pregunta al iniciar esta reflexión, ¿estás listo para subir a otro nivel? Porque Abraham tenía que estar listo para pasar la prueba y subir a otro nivel. Le estaba entregando todo. Había aprendido a ser generoso, a dar con generosidad. Cada vez que pasaba alguien por el camino enfrente de su casa, él corría, los paraba, los detenía y le decía, pasen a mi casa, descansen un rato. Les daba agua, lavaba sus pies, les preparaba comida, les hacía alimentos, les daba de beber, y después de que comían les decía, gracias por detenerse en mi casa y por comer conmigo, y los dejaba ir. Y de tanto que esto practicaba él, un día recibió a los ángeles y al mismo Dios que le dio hospedaje, les dio de comer en su casa. Esto él ya lo sabía. Él ya sabía que él podía ser generoso, pero ahora Dios le estaba pidiendo ser generoso con algo que él amaba más que a nadie en el mundo, a su hijo. Y él estuvo dispuesto. Y dice que preparó todo. Preparó el altar, preparó la leña y le dijo, hijo, ven, déjame amarrarte las manos. Me imagino yo que en ese momento Isaac le dijo, ¿qué pasó, papá? ¿Por qué me vas a amarrar las manos? Abraham le tuvo que decir, es que, hijo, tú eres el sacrificio. Te tengo que entregar a Dios. Y Isaac en ese momento ya podía y tenía la fuerza para decir, no me vas a matar. Yo no me voy a dejar amarrar las manos. Ya tenía la fuerza como para enfrentarse a su padre y negarse a hacer las cosas. Pero es aquí donde vemos que la historia dice, y caminaban juntos en un mismo sentir. La Biblia no dice que Isaac hizo resistencia. Le amarró las manos. Imaginemos que Isaac le dijo, está bien, papá, si eso es lo que Dios ha dicho, está bien, amárrame las manos. Le amarró las manos, lo puso arriba del altar, le amarró los pies. Y imaginemos que Isaac no sabe lo que está pasando, no entiende los planes de su papá, menos los planes de Dios. Pero imaginemos que él está dispuesto, le dice, papá, yo voy a hacer lo que tú digas. Confío en ti. Confío en que tú estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas. Y imaginemos que le ha de haber dicho, papá, amárrame bien las manos. No vaya a ser que me mueva y
al momento del sacrificio y extienda mis manos y se revienten las cuerdas o me suelte, amárrame bien. Y se acostó y estiró el cuello para que el papá pudiera hacer el corte en la yugular, en el cuello, para hacer el sacrificio. Porque él estaba confiando en su papá. Ahora aquí aprendemos una cosa importante. Isaac confiaba plenamente en su papá. La pregunta es aquí, si tú eres hijo, ¿tú confías plenamente en tu papá? Tal vez no. Tal vez digas en algunas cosas, pero en algo así, no. Bueno, lo que aquí estaba mostrando es que un hijo tiene que tener la plena confianza en Dios, su Padre. Porque Dios sabe todo lo que tiene que hacer y es bueno para ti. Él sabía que lo que le estaba pidiendo a Abraham iba a ser bueno para él. Él iba a crecer, él iba a tener una fe más fuerte, más poderosa, más confiada, a no dudar de las cosas pequeñas, sino a ir más arriba, a un proyecto más grande. Cuando Abraham levanta la mano para cortar el cuello de Isaac y a punto de bajar la mano para cortarlo, Dios le habla y le dice: Abraham, Abraham. Y él dice: heme aquí, Señor. Otra vez, en medio de la tristeza, en medio de la tensión, en medio de a punto de matar a su propio hijo, él tiene una disposición plena y le dice: aquí estoy, Señor, estoy a tu disposición. Y le dice Dios: no mates a tu hijo, porque sé que estás dispuesto a no negarme nada, aún lo más valioso para tu vida. Y en ese momento, Abraham respiró profundo. Él sabía que si él mataba y sacrificaba a su hijo, de alguna o de otra forma, Dios le iba a devolver a Isaac, porque era el hijo de la promesa. Pero era doloroso cortarle el cuello para un sacrificio. Me imagino que Abraham, al momento de levantar el cuchillo para cortarle el cuello, lágrimas corrieron por sus ojos por la tristeza de saber que su hijo iba a morir. En ese momento Dios le habla y le dice: no lo hagas. Esto era una prueba. Solamente estaba probando cuán obediente eres, cuánto me amas y qué tan dispuesto estabas de darme lo que más amas. Y en ese momento dice que levantó la vista otra vez para dar gracias, para orar. Y ahí vio a un cordero, un carnero. Soltó al hijo, fue por él, agarró el carnero y lo sacrificó para el Señor. Y entonces Dios le dijo: Abraham, este es el hijo tuyo que no me has negado, en el cual vas a tener una nación, muchos hijos, como las estrellas y como la arena del mar. Hasta este momento volvió a recibir la promesa de la abundancia de hijos que Abraham iba a tener. Pasó la prueba, estaba listo, ahora había subido de nivel, estaba en otro nivel, había aprendido a caminar con Dios y había pasado la prueba y Dios lo había graduado y lo había subido a otro nivel, listo para enfrentar otra prueba que tiempo después iba a venir
a la vida de Abraham. Una prueba que allí sí tenía que enfrentarla en experiencia real. La muerte de su esposa. Algo que duele mucho para él, pero todavía no era el tiempo. Hasta aquí dejamos esta reflexión. Abraham logró pasar la prueba. Abraham pudo entender que lo más importante en la vida es obedecer a Dios, amarlo y entregarle todo, aún lo que más amamos en la vida. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto a subir? ¿Estás listo a subir a otro nivel de fe? ¿Estás listo a obedecer en todo a Dios? ¿Estás listo a amarlo con todo tu corazón y entregarle lo que más amas? ¿Dispuesto a despojarte? ¿Dispuesto a decir, lo entrego todo? Lo entrego todo, no lo entiendo, no sé qué está pasando, pero lo entrego todo. Y yo confío en Dios, porque Dios es fiel. Dios no cambia. Dios es fiel y Dios manifiesta su poder, sus maravillas, sus milagros, cuando sus hijos se someten a su voluntad. ¿Cuál es la prueba de la fe? La prueba de la fe es obedecer. Obedecer. ¿Cómo vamos a obedecer? En la vida tenemos muchas pruebas, muchas formas de obedecer y de ser generosos, como Abraham lo fue, y lo fue en este momento, en la prueba de esta prueba de sacrificio. Con esta historia quiero terminar. Un tiempo atrás, hace unos años, había un restaurante donde se vendía comida. Y en una ocasión llegó un hombre con su esposa y entró al restaurante y dijo, ¿tienen algo de comida para mí? Tengo hambre. ¿Algo que les sobre por ahí? Era un pordiosero, era un homeless. Y la dueña, al verlos, empezó a preparar una orden de comida. Lo puso en una caja, como si fuera para un cliente normal. Le puso todo, sus servilletas, sus salsitas, todo lo que llevaba, lo que se le ponía a un cliente. Vino, preparó la caja y se los dio. El hombre dijo, no, yo solamente quería algo que le sobrara por ahí. Le dijo, esto es para ti. Y le dijo, agarra aguas o soda de lo que tú quieras, refresco de lo que tú quieras. Y se los dio. Y él se salió con su caja y su esposa allá afuera y se sentaron a comer. Esta es una satisfacción de dar y de ser generosos. El Señor dijo en una ocasión, por cuanto a estos pequeños lo hiciste, a mí lo hiciste. Le diste de comer a estos pequeños, me lo diste a mí. A mí me lo hiciste. Y este hombre en otra ocasión llegó otra vez por ahí y había clientes en el restaurante y no se atrevió a entrar. La dueña lo vio, le preparó otro paquete de comida, salió y se los dio. Y así pasaron uno y otro día que llegaban por ahí a comer porque tenían hambre, no tenían dónde comer. Un día, cuando se cerró el restaurante, ellos estaban por ahí comiendo. Y al otro día, cuando regresaron al restaurante, estos
personajes estaban ahí en la puerta, sentados. Y cuando llegaron a abrir el restaurante, ellos dijeron, discúlpenos, nos quedamos aquí. Y dijeron, no hay problema, está bien. Dijo, es que dejaron el restaurante abierto y nos quedamos aquí. Y por gratitud, por todo lo que se les había dado de comer, ellos se habían quedado toda la noche sentados ahí enfrente de la puerta, porque la puerta se había quedado abierta. Una gratitud que ellos estaban respondiendo a lo que se había hecho con generosidad. Días después, tiempo después, este hombre llegó con una camioneta y llegó y dijo, quiero 25 tacos. La dueña volteó y le quedó mirando y dijo, sí, voy a pagar. Está bien, le hicieron sus 25 tacos y él pagó y dijo, es que ya tengo trabajo. Y de ahí en adelante, él empezó a llegar con su dinero, comprando y teniendo trabajo. ¿Qué era lo que hacía falta? Un acto de generosidad que a él le diera el deseo de levantarse de un lugar donde él estaba caído, destrozado, y se levantó y Dios lo ayudó y lo prosperó. Un acto de generosidad. Esto es lo que pedía Dios de Abraham. Un acto de generosidad, pero un acto de la generosidad más grande que Abraham pudiera darle. Algo que él amaba mucho y cumplió. Abraham pudo pasar la prueba. La pregunta es, ¿qué es lo que Dios te está pidiendo a ti? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú le des? Tal vez no sea algo muy grande, porque para empezar, Dios empieza trabajando contigo con cosas pequeñas, para que tu fe se vaya desarrollando poco a poco. Pero conforme vas avanzando, vas creciendo, vas subiendo de nivel, vas yendo a otro nivel y a otro nivel de fe, Dios te va probando en pruebas más grandes. ¿En qué nivel estás tú? ¿Y estás listo para subir a otro nivel? Sé generoso con Dios. En donde quiera que te encuentres, comparte lo que tienes. Hoy te dejo esta reflexión. Deseo que sea de bendición para ti. ¿Estás listo de subir a otro nivel? Oramos. Gracias, Señor, por esta reflexión que hoy dejo a tus hijos, a los que ya te conocen, a los que ya caminan contigo, a los que enfrentan pruebas y luchas, a los que enfrentan situaciones difíciles, tal vez de trabajo, tal vez en un matrimonio, tal vez en el hogar, con los vecinos, tal vez en la iglesia, a donde ellos se reúnen, o tal vez en un diagnóstico médico. Algo que aparentemente amenaza sus vidas. Y tienen que pasar por esa prueba. Y el enemigo llena sus mentes de muchos pensamientos negativos. Señor, fortaléceles para que en esta prueba de fe, ellos puedan salir triunfantes y victoriosos, como lo hemos aprendido de Abraham, el padre de la fe. Hoy dejo esta reflexión en sus pensamientos y en sus corazones. Gracias por tu palabra. Quédate con ellos en el nombre de Jesús. Amén.